No tiene mucho que ver con esta gente. Ahora, yo no formo parte del club de fans incorporado, porque si tú querías denunciarlo de verdad, hombre, lo tendrías que haber hecho en medio, o desde luego antes de ese periodo de 8 meses en los que estuviste incubando una acusación directa. Y digo acusación con toda la tranquilidad porque Lobato es el que la ha confirmado. Dijo, yo no podría permanecer en este partido si se certifica que eso fue una filtración, y se ha marchado. Ergo, tú tenías conocimiento, al menos temor o indicios, de que aquello era una filtración y por tanto una violación de secretos, que es un delito. Lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 264, no es que lo tengas que denunciar a los 8 meses ya a tu club de fans. Lo que dice es que según tienes conocimiento tienes que denunciarlo o al juez o al fiscal o a la policía. ¿Lo hizo? No lo hizo. O sea, me parece correcto que dé el paso, pero vamos, esto no es lo idóneo, desde luego. Pilar. Sí, yo creo que esta historia efectivamente acaba el viernes, según lo que declare Juan Lobato en el Supremo. En lo político, ¿quién le iba a decir que 72 horas desde que se publica la información en la ABC hasta ayer la plaza de secretario general del PSM iba a estar vacante? 3 gestoras en 3 años. El PSM es evidente que tiene un problema para agarrar sus liderazgos en Madrid. Lo que ocurre es que de aquí al próximo jueves, en el próximo pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso no va a tener nadie enfrente, o no sabe a quién va a tener, o va a tener la posibilidad de aplastar al contrario, que es Juan Lobato. Eso es un problema para Ayuso. Porque no es una alfombra roja para Ayuso, efectivamente. Mayoría absoluta, pero bueno, en cualquier caso, veremos lo que declara Juan Lobato en el Supremo. Es verdad que a él le complica de cara a la interna, al apoyo de los suyos, que hay 3 versiones del domingo a su dimisión de ayer. La versión, rapidísimamente, en la que en su comunicado defiende a Moncloa, dice, ni yo ni Moncloa recibimos ese correo antes de que se publicara. Luego ya se defiende a sí mismo cuando dice, lo mostré cuando se había publicado, y luego ya tira hacia arriba. Veremos la versión que se mantiene el viernes. Bueno, yo creo que más allá de este braserillo final, es muy joven todavía, y es una persona con 40 años. Más, pues fíjate, tiene todavía 30 por delante. Este era un socialdemócrata al uso, y lo que no puede ser en política ni en la vida, yo creo que volverá. Tiene que verse varias películas de Winston Churchill, sobre todo... ¿Algún medio apunta a ese manual de resistencia que en su día pues publicó Pedro Sánchez, y que él vaya a sacar adelante su propio manual de resistencia? ¿Lo veis factible o no? Con el tiempo sí, porque el Partido Socialista tiene que volver, tiene que volver, para decirlo, al felipismo. Yo veo más cercano el manual de los jóvenes castores, pero bueno. Tomás, también dependerá mucho de lo que veamos el próximo viernes en el Tribunal Supremo. De lo que veamos en el Tribunal Supremo va a defender su futuro a cortísimo plazo. Es un inspector de Hacienda que mantiene, es verdad, el puesto de diputado, y supongo que el Juan Lobato esclarecerá hacia dónde quiere ir después de la declaración del Supremo, que es fundamental para él. Digo porque quienes le hemos preguntado a él y a su entorno después de cesar ayer como secretario general, está claro que deja la Secretaría General del PSM, pero no deja la política, por así decirlo. Va a seguir siendo diputado. Porque quiere seguir sirviendo, dice. Yo quiero seguir sirviendo a mi partido y al ciudadano. Senador, con un mensaje en el que se opone a la dirección actual de Ferraz, porque lo dice claramente en el comunicado de ayer. Pero en el corto plazo yo sí lo veo difícil. Hay una diferencia. En el corto plazo muy difícil. Hay una diferencia, y es que, digo, internamente, para los partidos y sus militantes tienen que entender bien el mensaje. Sánchez supo leer el momento político, y era la militancia frente a una dirección que era la de Susana Díaz, Felipe González, una dirección muy desgastada para un momento de crisis política. La complejidad de Lobato es que no tiene un relato muy claro para recuperar la confianza de los suyos, porque los partidos políticos funcionan así, nos gusten o no. Funciona así el PP, funciona así el PSOE, funcionan todos. Si hay una lealtad interna en la que tú tienes que resolver internamente, si te han pasado un documento que tú no vas a utilizar, sentarte con quien te tengas que sentar. Pero ir a un tercero y delatar a tu propia organización cuando no es un caso de corrupción lo que está denunciando, sino un documento que tiene una información sobre fraude fiscal de su oponente político. Por tanto, digo que para nosotros lo vemos clarísimo, pero para su militancia ir a un notario es incomprensible, sin habérselo comunicado internamente a su compañera de partido, de quien entrega los mensajes. Por eso digo que comparto con Graciano que Lobato tiene mucho futuro, tiene 40 años, había sabido leer las claves de la oposición en Madrid, que no son fáciles, y estaba construyendo, tenía un 60% de apoyo, pero estaba construyendo poco a poco pues un
liderazgo sólido después de que además Más Madrid se fue Rejón, se fue Mónica García, estuviera un poquito como está, pero lo veo muy difícil, Graciano, que a medio plazo Lobato pueda recuperar un liderazgo cuando caiga Sánchez. En Madrid. Cuando caiga Sánchez vuelve. Como cayó el aznarismo. El problema de Lobato no es un problema de lealtad. O sea, el problema de Lobato es que el Partido Socialista... internamente para el Partido Socialista. No, es que él sabía que esto podía pasar y que se iba a judicializar y dijo... Acabo muy rápido. El Partido Socialista funciona literalmente como una dictadura interna y está pasando como un rodillo por encima de toda persona que no quiera respaldar al gran... que no voy a utilizar la expresión de Óscar López porque estamos a una hora muy temprana. Pero vamos, por amor de Dios, vamos a ver, lo que le estamos pidiendo entonces a los políticos es que tienen que acatar que dentro de los partidos no existen las leyes. Es que este señor, él es técnico de Hacienda y él sabe perfectamente que tiene una ley general tributaria. Y la ley general tributaria dice, artículo 95, se exige de toda persona, autoridad o cargo el máximo sigilo. Utiliza la expresión sigilo pleno. Es decir, no pueden utilizar ni un solo dato de información fiscal. ¿Y qué hizo este hombre? Que por cierto hay que recordarlo. Oye, el 4 de marzo salen las informaciones ligadas a Begoña Gómez, a Air Europa, Globalia, incorporadas al caso Coldo. 4 de marzo publicadas las visitas de Begoña Gómez a la sede Globalia. El 18 de marzo es cuando lo reconoce Air Europa. Estas declaraciones son el 14 de marzo. Fíjate qué casualidad, oye, para no ser una maniobra planeada. O sea, ¿qué le estamos pidiendo a la gente dentro de los partidos? Que por una lealtad que no es lealtad, es sumisión al gran líder, al final acabaría diciendo la frase de Óscar López. Quiero decir, un matiz rapidísimo que parece que asumir delitos. Carlos, un momento. Rapidísimamente, digo, por poner las cosas en contexto, es que se habría conocido públicamente, porque no era una desavenencia fiscal, como dice Carlos, hubo una desavenencia fiscal, de hecho este es el leitmotiv de los correos, en la que González Amador le dice a la Fiscalía, quiero llegar a un acuerdo, a Hacienda le dice, quiero llegar a un acuerdo, y le dicen, no, mire, usted ha pasado un tope, esto es un presunto delito penal, y acaban los juzgados. Primero le dicen que sí, y luego se lo niegan. Aquí una causa penal de cualquier entorno político. Bueno, pero eso no justifica que esto se vaya a judicializar y en un futuro se pudiese saber, o los medios de comunicación pudiésemos informar de ello, no justifica que el fiscal general del Estado cometa un delito de revelación de secretos. Sí, es verdad que es una... A ver, estamos ante una investigación insólita. Yo estoy de acuerdo con Carlos, pero en otro sentido. Las diligencias para mí son absolutamente... Digo, porque ya sé que vais a estar todos en contra. Son absolutamente exageradas, porque las diligencias en derecho también tienen que ser proporcionadas. Hacer el volcado de un dispositivo del fiscal general del Estado... a ver, nosotros nos hemos visto... Nosotros ¿Es el rey solo? Todos los que estamos el fiscal aquí, general del Estado es un ciudadano como tú y como yo. Que estamos aquí hemos hecho información y hemos estado en los juzgados defendiendo delitos de revelación de secretos como periodistas. Creo que casi todos los que estamos aquí no se han llevado por delante a las fuentes que nos lo han pasado. Y lógicamente yo tengo informaciones firmadas con fuentes de todas las altas instituciones del Estado, de izquierdas y de derechas. De izquierdas y de derechas. Cuando gobernaba Rajoy y cuando gobernaba Zapatero, que me pillaba un poquito joven. Por tanto, claro que es una investigación absolutamente inédita, con diligencias desproporcionadas. Y yo estoy de acuerdo. El fiscal general es intocable. No hemos vuelto al absolutismo. Digo que las diligencias son absolutamente el sheriff de Nottingham y el fiscal general de España. Y por tanto, lo que vamos a ver el viernes, no sabemos lo que ha depositado Juan Lobato en la notaría. Yo creo que no denuncia una revelación de secretos. Lo vamos a ver el viernes. Yo creo que no va Juan Lobato hace 2 semanas, sí, mañana. Hace 2 semanas denunciando revelación de secretos. Yo creo que no denuncia nada, pero lo vamos a saber mañana, que deposita unos correos, porque si lo hubiera denunciado no tiene sentido las declaraciones que ha hecho en los últimos 3 días. Y que va a salir alguien más imputado de la declaración de mañana de Lobato, vamos, ábranse apuestas. Solo una cosa, el caso ya está en un juzgado de instrucción y está por revelación de secretos. Es que aquí, o sea, de pronto le damos a la máquina del reverse, empezamos a rebobinar la cinta y nos olvidamos de todo lo que ha ocurrido. Lo de Lobato no está judicializado. Begoña Gómez está imputada, sí, por 4 delitos. David Sánchez está imputado, sí, por 5 delitos. El fiscal general está imputado, sí, por revelación de secretos. O sea, vamos a dejar de reescribir la historia, que esto de la memoria democrática se nos ha debido venir arriba, como la sidra en Navidad. O sea, por amor de Dios. O sea, pero por ir a Óscar López, que yo no quiero que se quede. Pero Carlos, Pilar no ha dicho que no esté imputado, por ejemplo, el fiscal general del Estado, pero sí que está siendo, dice la diligencia, lo que yo te he entendido es que la
las dirigencias que son están siendo excesivas. desproporcionadas. Pero no están siendo Oye, desproporcionadas porque es el solamente se argumento, incorporan chicos, a los es el argumento de Pilar. de la Y causa. si me dejáis dar el mío será mío, si no será vuestro. Vamos a ver, las diligencias quien las decide es un juez. Y o acusamos de prevaricación a un juez, y entonces ya nos hemos terminado de volver locos con tal de proteger al poder político, o lo que hacemos es defender la democracia, que se basa en el Estado de Derecho. Y en un artículo 9 en la Constitución española donde dice que los poderes públicos están sometidos a las leyes y los tribunales. Eso me enseñaron a mí cuando aprendí Derecho Constitucional. Y si no, te cargas la Constitución y se llama dictadura, se llama absolutismo. Es una diferencia entre dos regímenes, el bueno y el malo. Bien. Óscar López. Estás Óscar diciendo López aparece en la que no trama. se puede analizar Que no se puede una acusar de decisión prevaricación judicial, a un juez, que no bueno, se con puede las analizar una consecuencias decisión debidas. judicial. Con las Carlos, a ti no te cargues las tertulias, perdóname, hombre. no sé. ¿Tú has tenido acceso a esos autos? ¿Has tenido acceso a esas diligencias? Sí, como ¿Tú sabes tú. si son excesivas Como o no tú, son las excesivas? leemos todos. ¿Tú estabas delante en el registro de la Fiscalía General de 10 horas? Un volcado, ¿Tú sabes un cuál es la fiscal general información del que tiene el Estado. juez? O sea, nosotros nos vamos a poner ahora a evaluar el comportamiento de un juez para que no toque a San Poder político. Yo pensaba que los periodistas estábamos para Y de hecho en la diligencia solamente, en la diligencia solamente se incorporan la los sentencia de la manada Todos no se a la vez podía no, por analizar. favor. A ver si puedo Todos a la hablar de vez, Óscar no. López de una vez. Vamos a ver, orden. Óscar López, este gran candidato que por lo visto parece que va a venir aquí, aparece retratado en una de las conversaciones de la trama de Aldama, porque él estaba al frente de Paradores y decidió negociar con Aldama, esa persona a la que no conocía nadie, pero él negoció el precio para unos viajes del Club Zamora, del Zamora Club de Fútbol, que presidía en aquel momento Aldama. Y tenían la confianza de que les rebajaba los precios y negociaban ahí abiertamente. Menos mal que no conocía a nadie Aldama. Óscar López, como jefe de gabinete, ha tenido a dos personas bajo su mando. Una es Cristina Álvarez. Cristina Álvarez, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, es la persona que aparece en los mails pidiendo que se le pague por las gestiones que realizaba en la cátedra Begoña Gómez. Luego hablamos de eso, Carlos. Y Pilar Sánchez Acera, que aparece en esta ocasión, no es que fuera la mano derecha del secretario general hasta hace nada de Lobato de Madrid, es que también está en la famosa historia de las filtraciones. O sea, que traen a una persona, vamos, pata negra. Venga, Graciano. No, bueno, sobre este asunto, algo, la irregularidad histórica que ha establecido Sánchez. Eso es, digamos, la novedad. Claro. Entonces, este tipo de cosas, y todavía lo que nos queda por ver, porque hace cosas que no podríamos haber siquiera imaginado que iba a hacer, entre otras cosas lo de su mujer. Un poquito de realismo político. Que alguien me cite esta mesa por qué mecanismo democrático cayó Pablo Casado. Fue en cuestión de 72 horas también. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado hizo unas declaraciones, se fue a una radio, creo que a la COPE con Carlos Herrera. Sí. Las declaraciones de Herrera revolvieron todo el partido. Isabel Díaz Ayuso hizo una comparecencia, no llegó ni a 72 horas. Cayó Pablo Casado en un despacho de Ferrat en la que No, de nadie Ferrat desde no, fuera, de Génova. perdón, de Génova, gracias. En Génova 13 murió Pablo Casado, asesinato. Voy a express, regalar mi y libro nadie que lo explico en 300 efectivamente, páginas. y nadie supo por qué mecanismo democrático La se ejecutiva. asesinó ¿Cómo a que Pablo no? Casado. La ejecutiva antes, ¿eh? Yo discrepo mucho de que fuera, ¿Cómo que no? fíjate, Isabel Díaz Ayuso la que se cargara a Pablo Casado. Creo que puso la puntilla, pero Pablo Casado había perdido lo que tú acabas de citar, la mayoría del apoyo. Sí. Pablo Casado había perdido la mayoría con su secretario general de organización. Pedro García Egea. Había perdido la mayoría en la confianza de las comunidades autónomas. Por tanto, ante un detonante, murió a puerta cerrada. En los partidos, puerta ¿quién cerrada. tiene la mayoría? Sí, a puerta cerrada. Cerrada, si hubo una manifestación. Estamos hablando ahora de Pero si otro hubo una caso, no de Pablo manifestación en Casado. Génova. Que ponéis el Y un ejemplo de congreso Sánchez como el extraordinario gran del PP. dictador de Ferrat. Aznar no admitía ninguna discrepancia política un cuando fue congreso secretario extraordinario, general Pilar. del Partido Popular. Rajoy, presidente del Partido Popular. Rajoy tuvo muy poca discrepancia, por mucho que Cospedal y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se llevaran mal. Quiero decir, quien manda en los partidos cuando ocupa la posición de presidente del gobierno suele arrastrar el mando del partido. Pero Por lo recordar tanto, que, Sánchez, el gran dictador, perdón, que estamos escuchando a muchos presidentes autonómicos discrepar. A Lambán le hemos escuchado discrepar, a García Paje le hemos escuchado Cuando no discrepar. tiene poder. Por eso no está. No, porque perdieron las elecciones. Es un buen amigo, ejemplo, porque porque no perdieron está. las elecciones, muchos de ellos. Pilar, Javier Lambán no está. No está. Porque perdió O sea, las es tan elecciones buen en Aragón. ejemplo que después de Porque hablar- perdió las elecciones Pero en simplemente- Aragón, Pilar. Vamos a ver, simplemente una cuestión. Vamos a ver, en aquella ocasión, el día de autos, que fue una mañana, se reúne la ejecutiva del Partido Popular y la ejecutiva del Partido Popular le transmite y le dice ya no cuentas con el respaldo de la ejecutiva. Se convocó un Adiós. congreso extraordinario donde se siguieron los cauces Y adiós, orgánicos muy del partido buenas.
y se le quitó y se puso a Feijóo, como que no ha habido un comportamiento democrático. O sea, si lo que me dices es que si todos los partidos tienen una tendencia a la partitocracia, la respuesta es obvia y evidente, y es sí. Y que si pierdes la mayoría, pero lo que está explicando Graciano no es eso. Lo que está explicando Graciano es que, y esto cualquier persona que hables con cualquier cargo del Partido Socialista, y lo acaba de explicar en esta misma casa Tomás Gómez ayer mismo, te narra que lo que hay ahora no es un sometimiento a los organismos internos, ni al protocolo interno, ni a congresos extraordinarios. No es verdad. Es un sometimiento al dictado, no sé, que al final ya lo voy a decir, la frase de Óscar Puente, al puto amo. O sea, y todo el mundo lo asume. ¿Por qué le llamó así Óscar Puente? Porque es la realidad que se vive en el Partido Socialista. En el resto, en el Partido Popular, todos lo hemos visto. Oye, Isabel Díaz Ayuso tenía el mismo criterio que Juanma Moreno, por ejemplo, en el tema de las reuniones sobre financiación autonómica con Pedro Sánchez. No tenía el mismo criterio. Se ha respetado el de los dos. ¿Ha muerto alguno? No ha muerto ninguno. En el Partido Socialista había otro criterio, por cierto, un criterio sobre un caso que está en estos momentos en una investigación judicial por un indicio de delito, por un indicio criminal, el de filtración de secretos. ¿Y quién es el que ha muerto? El que ha acudido a un notario a decir yo no quiero formar parte de esta historia. Si eso es comparable al Partido Popular, por amor de Dios. Por copiar tu lenguaje. Bueno, entre tanto, la investigación, Pilar, vamos a seguir avanzando. Entre tanto, el periódico El Plural, porque están aludiendo, porque esto fue el día 14 y el día 13 es cuando lo publica el periódico El Plural. Es verdad que El Plural lo publica sin marca de agua. Marca de agua, para la gente que nos esté viendo, es esa cosa así tenue que se pone para que se sepa que es de tal periódico. Y como el logo del Como un loguito periódico, para que se sepa cuál es la autoría de la noticia. Entonces es verdad que él sí que va a poder esgrimir que eso estaba sacado del Plural. Lo va a poder esgrimir, porque no tuvo marca de agua cuando se publicó. Dicho eso, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. O sea, yo tengo la sensación de que no van a ir a por él. No porque la literalidad de la norma no le exigiera que tenía que hacer una denuncia de verdad. Ir ante el notario no es una denuncia. Decía antes Teresa y tiene toda la razón. Es que ni siquiera fue al notario y hizo un peritaje real del volcado de los datos. Es decir, lo que ha certificado el notario no es lo que había en el móvil. Lo que ha certificado el notario es lo que él dice que había en el móvil. Eso es lo que certifica el notario. Pero a mí me extrañaría que en este caso fuesen a por él cuando él sí está señalando a la persona que desde Moncloa la habría enviado. Es decir, la persona que puede tener en estos momentos un peligro desde el punto de vista judicial es Pilar Sánchez Acera. Yo interpreto que Lobato no. Es que va a depender, en el Supremo como en cualquier tribunal sabes cómo entras pero no cómo sales. Yo no tengo tan claro qué va a pasar. Qué miedo, Pilar, que digas eso. Pero es que eso es así. Cómo entras, pero uno sabe cómo entra pero no cómo sale. Y luego es verdad que las investigaciones te pueden exonerar o no, pero eso es así. Va a depender de la declaración de Lobato. Es verdad que si ante notario lo que registró es aquí no hay delito, porque es lo que dice Lobato, que ha registrado, mire, estos son los mensajes con mi compañera de partido y como ven los mensajes, señor notario, no hay revelación de secretos, por eso yo me voy a la asamblea y escribo el correo. Es lo que otra parte, si vas a un notario, certifica y lo que él dice que ese mensaje que recibe no contiene una revelación de secretos. Eso es lo que le dice al notario. No dice yo no lo hago, mi compañera sí. Por tanto, veremos cómo declara y cómo lo interpreta el juez del Supremo. Yo no tengo nada claro cómo va a discurrir la declaración de mañana. Bueno, pues vamos con otro asunto. La juez cita como imputado al hermano de Pedro Sánchez.